Marruecos hace cositas cerca de Canarias. Quizás lo hayáis leído ya en las noticias, pero en el vídeo de hoy vamos a analizar un poquito en profundidad qué está pasando o qué posiblemente está pasando. Vamos a ello. Pues sí, en primer lugar vamos a ver las noticias, a ver qué nos cuentan. Y por ejemplo aquí, en un periódico de Canarias, Canarias 7, nos dice maniobras navales de Marruecos a unos 125 kilómetros de las costas canarias. Los ejercicios llegan en un momento de malestar de Rabat con Europa tras un posicionamiento jurídico contrario al acuerdo pesquero. Ahora veremos otras noticias, pero de aquí ya de entrada nos están confirmando de que están habiendo unos ejercicios militares, de muchos militares, muy cerca de Canarias. Y nos dice, la Marina de Marruecos realiza maniobras militares a unos 125 kilómetros de las costas de Canarias, según avanzó este domingo el periódico digital El Confidencial. Maniobras que no han sido comunicadas oficialmente, pero que sí se han trasladado al sector pesquero de la zona de exclusión de las labores de faena. Ahora veremos lo de la zona de exclusión, que es interesante. Se trata de ejercicios navales que llegan a un momento de creciente tensión entre Marruecos y la Unión Europea, tras conocerse que la abogada general de la Unión Europea se ha posicionado a favor de anular el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, con el contencioso del Sáhara Occidental como telón de fondo. Como todos sabréis, el Sáhara Occidental, un territorio en disputa, porque Marruecos lo quiere, Sáhara no se lo quiere, o lo que manden en Sáhara Occidental, que está un poco también en el aire, no se lo quieren ceder, porque es territorio que pertenecía a otro país, antigua colonia española, que España ya abandonó como potencia administradora y que recientemente el gobierno de Pedro Sánchez cedió esa administración, no la soberanía, porque recordemos, Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, meramente España cedió la administración a Marruecos. Entonces nos dice, para Bruselas Marruecos es un socio preferente, pero el acuerdo pesquero, vamos, no lo vamos a leerle todo, por tanto aquí hay una persona que ya está indicando que puede que sea en respuesta a una posición de una abogada de la Unión Europea en contra de los intereses de Marruecos. Y así es como a lo mejor actúa Marruecos. Vamos a ver otro periódico que nos dice el verdadero motivo por el que Marruecos está realizando maniobras militares junto a Canarias. Cuidadito, nos dicen. Y es que al parecer Enrique Serveto, un periodista que analiza este viernes en La Linterna el último movimiento del ejército marroquí y si deberíamos estar en alerta militar. Y nos dice que ha comenzado de nuevo las maniobras militares cerca de las costas de las Islas Canarias. He intentado encontrar realmente el punto no concreto, porque a lo mejor eso no se podrá saber, pero bastante aproximado de dónde, en qué punto están, pero la verdad que no lo encuentro. Pero al parecer coinciden en 125 kilómetros. El gobierno canario ha pedido explicaciones, pero no ha recibido respuesta. Según explica el país africano, sí que avisó de este movimiento previamente, en tanto que hay unos códigos marítimos por los que tienes que avisar a los pesqueros y mercantes. ¿Cómo que solo a los pesqueros y mercantes? Ahora veremos a quién tienes que avisar. Más adelante nos dice, según análisis de esta persona, de Serveto, que estas maniobras no son habituales. Marruecos ya había efectuado el pasado verano unas maniobras importantes que suele hacer todos los años con Estados Unidos y algún que otro país. Respecto a los motivos, para el analista parecen ser la respuesta al anuncio de la posición del abogado general de la Unión Europea en Luxemburgo, el Tribunal de Luxemburgo. Vaya, dice lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro queridísimo ministro de Exterior súper útil, Álvarez, que ahora veremos qué dice, porque hay otro artículo que dice otra cosa él. Me da la impresión que lo que está haciendo Marruecos son una grande maniobra, y específicamente en agua del Sáhara, para decir que consideran que esas aguas le pertenecen, es decir, es un en plan, me meo aquí porque esto es mío, ¿vale? Eso sí, para el colaborador de La Linterna no es tanto como para considerar que España debiese pasar a esta situación en alerta militar, pero sí que es verdad que reviva mucho la situación del conflicto del Sáhara Occidental. ¿Por qué digo que este dice otra cosa? Vamos a ver qué dice Álvarez. Y aquí nos dice el gobierno que justifica las maniobras. Las justifica. No sé a quién sirve el gobierno de España, sea a España o a otro país o a otra entidad. Pero él las justifica. Nos dice que se hacen a 175 kilómetros. Aquí alguien miente. Yo acabo de cerrar la pestaña, pero bueno, queda esta. Me interesaría saber porque 50 kilómetros son muchos kilómetros, ¿eh? Yo aceptaría algún margen de error. 5 kilómetros, 10, es raro, ¿eh? Porque estas cosas se saben y seguro que ellos lo saben. Otra cosa que lo hagan público.
Pero que se diga aquí 125 y aquí 175 es que uno de los dos está mintiendo. Aquí. ¿Lo veis? Uno de los dos está mintiendo. ¿Mentirá el gobierno o mentirá el resto de periódicos? Interesante. Habría que investigar. Ojalá alguien lo haga. Y le tiro de las orejas al que miente. Pero bueno, ¿qué nos dice el artículo? El gobierno de Pedro Sánchez justifica las maniobras militares que Marruecos está realizando en aguas del Sáhara Occidental a 175 kilómetros de las Islas Canarias, territorio español. Y nos dice en áreas bien que la están realizando en áreas bien circunscritas y muy alejadas. Muy alejadas, eso es subjetivo, ¿eh? Eso de muy alejadas de aguas españolas no debería hablar así ningún político. Eso es un criterio que yo exijo mi día a día y sobre todo en el trabajo. Sobre todo con temas tan relevantes como este tipo de asuntos, ¿no? No se puede dar adjetivos o expresiones tan amplias, tan volubles o subjetivas de alejadas. ¿Qué es alejada? Para mí a lo mejor 50 kilómetros es alejada, para otro puede ser 100. No, tú di lo que es conforme a derecho, ¿no? Por aquí él no lo va a hacer. Así se le ha trasladado también al presidente de Canarias. Ambos dirigentes se han emplazado a realizar una reunión. Básicamente, parece que escurre el bulto. Nos dice que no hagamos mucho lío, mucha alarma, porque todo está normal, todo ok. Están haciéndola en aguas muy lejanas a Canarias. No tenemos por qué preocuparnos. Aquí el artículo también sigue reivindicando lo de, por ejemplo, aduana cerrada. Es curioso que Marruecos todavía no haya dado luz verde a la apertura de la aduana de Ceuta y Melilla. Que recordamos que seguimos con las aduanas cerradas. Habrá que ver por qué. Aquí yo veo mucha predisposición positiva por parte de Marruecos con respecto a España, por supuesto. Pero vamos a analizar entonces de qué estamos hablando. Estas son las noticias, ¿no? Ya está corroborado, lo ha admitido el gobierno. No sabemos en qué punto está, por lo menos yo no lo puedo encontrar en qué punto concreto están haciendo las maniobras. Pero vamos a decir que entre 125 y 175 kilómetros de las Islas Canarias, frente a las costas del Sáhara Occidental, que recordemos que no son territorio marroquí. Cuando queremos adentrarnos en este tema de soberanía en el mar, debemos acudir ¿a qué? A un convenio, que el último se firmó, este no es, a ver si lo tengo bien ordenado, me va a dar a mí que no, es este. Voy a echarlo más para el lado. Ahora vuelvo a la página 44, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Hay que recordar, antes de nada, que esto es derecho internacional. El derecho internacional es muy, vamos a decir, complicado. Porque tiene su intrínculis. Porque si hay un país que no firma este convenio, no se somete a lo que regula este convenio. Pero España y Marruecos sí. Hay que recordar que la Unión Europea en general y España y Marruecos concretamente sí han suscrito este convenio, con lo cual deben acogerse a lo que él dispone. ¿Qué dispone el convenio? Pues ahí vamos a entrar primero a ver una calculadora que he preparado aquí para poner los 125 kilómetros, para convertirlos en millas. Es porque en el mar se van a medir en millas y se regula en millas en el convenio. Esto corresponde a 77 millas. Según un gráfico muy bueno que se estudia en todos lados, y además este yo lo he visto un montón de veces en la carrera, que es el que se usa cada vez que en Derecho Internacional hablamos del mar territorial. El mar territorial se divide de esta forma. Es muy complicado, muy complicado, tiene muchos segmentos, pero básicamente la línea de tierra es esta, ¿no? Este es el territorio del cual el país es soberano. Y hay que empezar a contar según estas líneas. En reglas generales, hay que contar que la única extensión de mar sobre la cual un país tiene algo de soberanía es de la zona económica exclusiva hacia el territorio. Más allá del 200 millas es alta mar y no pertenece ni tiene ningún, vamos a decir, privilegio ni competencia. Y aparte, en estas secciones se subdividen porque a mayor
cercanía con el territorio, mayor competencia y mayor soberanía. A grosso modo, no quiero ser muy específico, ¿vale? Pero básicamente, en la zona económica exclusiva, que es donde se encontraría estas maniobras, son donde se estarían realizando estas maniobras, es en esta franja, ¿vale? A partir de las 24 millas, que ya deja de ser mar territorial es hasta 12 millas, zona contigua hasta 24, y la zona económica exclusiva es desde esas 24 hasta las 200, ¿vale? Por eso aquí pone 188, aproximadamente siempre. Pero entonces, la pregunta es, nosotros como país soberano de las Islas Canarias, ¿qué competencia tenemos en esta región de zona económica exclusiva, que es donde están haciendo las maniobras Marruecos? Pues vamos a verlo, que para eso tengo preparado aquí esta. Y aquí nos dice que la zona económica exclusiva, a partir del artículo 55 del convenio, nos indica, vamos a moverlo un poquito más para la izquierda, porque yo soy muy grande y lo tapo todo. De hecho, me voy a hacer más pequeñito, un poquito más pequeñito. Vale, nos dice, aquí nos define cuál es. Es la área situada más allá del mar territorial, adyacente a esta. Bueno, derecho, jurisdicción y deberes del Estado ribereño. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene derecho de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación, administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes al lecho, del lecho, el subsuelo del mar, vamos, todo, básicamente, todo. Con respecto a todas otras actividades con miras a la exploración y explotación económica. Jurisdicción con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta convención. ¿Con respecto a qué? El establecimiento y utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras. La investigación científica marina. La protección y preservación del medio marino. Otros derechos y previstos ya en esta convención. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es territorio soberano, pero sí que tenemos un abanico de derechos que hemos indicado aquí, que no tiene otro país, pero que nosotros sí tenemos. ¿De acuerdo? Esto es importante porque siempre y cuando algún hecho socave estos derechos del Estado soberano, habrá algo que decir, digo yo. Pues bien, visto esto, sería muy importante saber en qué punto concreto, o ya digo aproximado, se están realizando las maniobras, porque como podemos ver en este mapa, el terreno marroquí, Marruecos, Sáhara Occidental, llega hasta esta línea, esta franja, que está así porque es un poco indefinido, ¿vale? Debido a estas disputas que hay ahora, que tiene Marruecos. Estoy haciendo puntas aquí por la cara. He resetado el mapa. ¿Cómo se gestiona la zona económica exclusiva? Aquí vemos que al parecer hay 216 kilómetros desde este punto del Sáhara Occidental hasta esta isla. Como no llega a haber 400 kilómetros, 400 millas, perdón, entre ambos países, se opta en el convenio, salvo acuerdo en contrario entre las partes, que el punto medio es el límite de la zona económica exclusiva de ambos países. Es decir, habría que dividir por la mitad estas 134 millas y serían 67 más o menos, 67 millas para uno, 67 millas para otro. ¿De acuerdo? Es fácil, ¿no? Entonces, podríamos decir en dónde están haciendo las maniobras, porque se supone que están haciéndolas, según la calculadora, a 77 millas. Podríamos decir, bueno, a lo mejor están haciéndola dentro de la parte del Sáhara Occidental, pero es que el Sáhara Occidental, al no pertenecer a Marruecos, Marruecos no tiene derecho, según el convenio, de hacer uso de esas aguas como si fueran de su soberanía, con lo cual no tiene esa zona económica exclusiva. Que eso es lo que, para empezar, habría que barajar. Marruecos no tiene derecho, según conforme al derecho internacional y el uso del mar territorial, de la zona económica exclusiva, según el convenio que él ha firmado, él no puede hacer uso de la zona económica exclusiva del Sáhara Occidental. Pues si nos vamos a ChatGPT, por ejemplo, ya que hay que hacer uso de las inteligencias artificiales, está para usarlas, son tecnologías y son buenas, son positivas.
Y si hacemos una mera pregunta, para que veáis que esto no quiero ser muy denso no voy a aportar nada que ninguna otra persona pueda llegar a concluir. Si ponemos, por ejemplo, la pregunta de ¿se pueden hacer maniobras militares en zona económica exclusiva? Nos dice ChatGPT que la zona económica exclusiva está sujeta a varias consideraciones legales, no vuelvo a recargar las 200 millas náuticas, dentro de la cual el país tiene derechos especiales sobre explotación, investigación y demás. El derecho internacional marítimo, incluida la convención, que hacíamos referencia anteriormente, establece ciertos derechos y obligaciones para los países en los que respecta a las actividades en esa zona. Normalmente los países tienen derecho a llevar a cabo actividades militares en su propia zona económica exclusiva, ya que tienen soberanía sobre esa área, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, hay ciertas restricciones y protocolos que deben seguirse para evitar conflictos o malentendidos con otros países. Si se quieren evitar malentendidos, a lo mejor no se quiere. Cuando se trata de realizar maniobras militares en la zona económica exclusiva de otro país, la situación se vuelve más complicada. La realización de tales maniobras podría requerir el consentimiento del país costero. No lo tiene porque España de hecho ni se ha enterado. A lo único que han informado son a los pesqueros, ya que las actividades militares en su zona podrían interpretarse como una violación de su soberanía o una amenaza a su seguridad. Por lo tanto, es fundamental que cualquier país que desee llevar a cabo maniobras militares en la zona de otro país busque el consentimiento y la cooperación del país costero. En resumen, si bien es posible realizarlas, esto generalmente requeriría coordinación y consentimiento entre los países involucrados. Vemos, tras lo que hemos visto, que no hemos tardado mucho, nada más que hay que usar el ChatGPT y buscar dos noticias y el artículo del convenio, podemos llegar a varias conclusiones. ¿Qué podemos ver en las conclusiones? Primero, existe un convenio firmado por Marruecos. Las maniobras están violando la zona económica exclusiva de España y en todo caso de Sáhara Occidental. ¿Qué más podríamos decir para rebatir iba a decir a la ministra de Asuntos Exteriores, pero bueno, en general a todo aquel que defienda que esto no pasa nada y esto es normal, ¿no? Y España no debería ni siquiera alzar la voz, ¿no? Pues por siguiente podríamos decir, Marruecos no ha informado ni pedido autorización a España. Pero es que además, como hemos visto, hay indicios claros de que la maniobra supone un desafío a la soberanía española y de que además es un acto de represalia por acciones judiciales en la Unión Europea contra los intereses de Marruecos. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo sobre la marcha, por encima, pues se podría sacar mucha más punta a un montón de cosas, pero básicamente es para tener un pantallazo de varios elementos cruciales que nos pueden ayudar a concluir qué es lo que está pasando y a qué se debe todo esto. Porque no es raro que los países hagan maniobras en el alta mar. España también los hace. Pero claro, hay que pedir autorización donde vayas, por donde transcurras y de todo lo que hagas. No puedes ir a otro país con el que además, como es el caso que Marruecos reclama, que lo ha hecho públicamente, no es que la gente haya que ser muy inteligente para intuir que Marruecos quiere Canarias o quiere Ceuta y Melilla, es que lo han declarado públicamente ya en varias ocasiones, y no un marroquí en su taberna tomándose un café, es que lo han declarado funcionarios públicos con competencia en la materia del Estado marroquí.
que Ceuta y Melilla es territorio marroquí, que Canarias es territorio marroquí, y que no cesarán hasta que lo sean, hasta que finalmente consigan hacerla territorio marroquí. Ante esto, la respuesta de España es no darle importancia, es agachar la cabeza, hacer una genuflexión y aquí no pasa nada. Mientras, un ejército que públicamente reclama tu territorio acude con muchísimas tropas a las puertas de ese territorio sin pedir autorización previa, sin siquiera comunicarlo, y además violando el derecho internacional. Yo la verdad es que desconozco qué más ingredientes pudieran hacer falta para recabar de España una respuesta contundente. Con esto no quiero llamar a un acto bélico, pero en el terreno internacional es muy importante tener posturas firmes y contundentes en cuanto a materia de derecho internacional se refiere, y sobre todo de tu soberanía, porque si tú no defiendes tu soberanía, nadie lo va a hacer por ti, sobre todo mucho menos aquel país que pretende arrebatarte esa soberanía. Con lo cual, yo espero que reflexionemos, espero que os haya servido de utilidad este pequeño vídeo jurídico sobre la materia del derecho del mar, en el cual hemos visto solo un par de artículos y demás, pero lo que es claro es que esto no cumple el derecho internacional y que España debería de reaccionar legalmente a estos actos que mínima, por lo menos, aunque no sean el inicio de nada ni provoquen nada, son lo que son, y es sin duda unos actos hostiles. Así que hasta luego.